Los candelabros de cristal de la hacienda La Esperanza brillaban como un cielo estrellado, pero no levanté la vista. Me senté inmóvil en la mesa central, mi nombre grabado en una tarjeta plateada rodeada de arreglos de bugambilias y ejecutivos que aún me hablaban como si no estuviera a punto de desvanecerme de sus agendas. Esto debía ser una celebración. 40 años. 4 décadas construyendo algo de la nada, noches largas, vacaciones canceladas, cumpleaños perdidos. Pero al ver a Marina avanzar al podio, sus tacones cortando el silencio como bisturí, supe que la noche no terminaría como la junta imaginaba. Sonrió serena y elegante. Hoy celebramos a una pionera, comenzó. Mi madre Esperanza Valdés. Escuché los aplausos. No sentí nada. Sus palabras empezaron fuertes, elogiaron mi liderazgo, mi visión, el crecimiento de la empresa. Casi sonaba sincero. Y entonces la pausa. Miró al público como actriz esperando su señal. Fue mejor jefa que madre. Risas, tensas, nerviosas, inciertas. No me inmuté. Me han insultado de formas más crueles en salones más callados. Cuando terminó me levanté, tranquila, deliberada. Mis tacones marcaban un ritmo firme contra el mármol mientras cruzaba hacia ella. En mis manos una caja pequeña azul medianoche lazo plateado. Sencilla, precisa, la puse en sus manos, la miré a los ojos y dije: ábrela en casa. Con cariño, mamá. Luego me di la vuelta y caminé. No por enojo, no para hacer escena, solo terminé. No esperé el postre, no me quedé para fotos, no necesitaba aplausos. Afuera el viento era fresco en mi rostro. El ballet trajo mi auto. Subí sin mirar atrás. Algo en mí cambió, no roto, no amargo, solo por fin quieto. Había dado tanto y ahora no daba nada, nada más que la verdad. Y la verdad, envuelta en esa caja, ya esperaba hacer lo que yo no necesitaba. Que lo sienta, que por fin vea, porque algunos regalos no se abren como esperas, abren todo lo que has ignorado. Cuando me preguntan cómo lo hice, cómo crié a una hija y construí una empresa desde cero, sonrío cortés y digo: disciplina y café de olla. Es más fácil que explicar la verdad. Lo hice con el duelo cosido en los pulmones y la culpa atorada en la garganta. Marina tenía 5 años cuando Javier murió. Un paro cardíaco ahí en la entrada tras cortar el césped. Un momento estaba saludándonos por la ventana de la cocina. Al siguiente yo cubría los ojos de Marina de las luces de la ambulancia. No lloró. Solo se aferró a mi pierna como si no soltándome él regresaría. No tuve tiempo de duelo. El duelo es lujo cuando la hipoteca no espera funerales. Lancé Valdés Bioinnovación 6 meses después, con una laptop, una cafetera de Talavera de segunda mano y una desesperación tan afilada que cortaba. Trabajaba 12 horas, luego leía cuentos para dormir mientras calculaba costos de laboratorio. Los cumpleaños eran apresurados, las vacaciones canceladas. Me decía que Marina lo entendería algún día, que al brillar en su vida miraría atrás y vería el andamio que fui. Siempre fue brillante. A los 8 ganaba discusiones a adultos. A los 13 no quería abrazos, solo datos, resultados, eficiencia. Fría, determinada. A veces me preguntaba si heredó el silencio de Javier o el mío. Cuando entró a la UNAM me senté en la audiencia de su orientación y pensé: tal vez ahora me vea. Pero tras el discurso solo dijo: no llores, mamá. No es para tanto. Creía que el amor bastaría, que las noches sin dormir, los cheques para su colegiatura, las notitas en su lonchera, todo sumaría gratitud. Pero amor sin calor se siente como fracaso, y el calor, aprendí, no se hereda, se elige. No dejé de dar, no dejé de esperar. Pero con el tiempo dejé de esperar un gracias. Y cuando llegó a la empresa a los 26, aún abrí la puerta ingenua, creyendo que la cercanía traería conexión. Pero lo que entró no fue una hija, fue mi reemplazo. Cuando Marina se unió a Valdés Bioinnovación a los 26, el equipo lo llamó un movimiento delegado. Yo lo llamé una segunda oportunidad. Le di todo mi tiempo, mi confianza, mi nombre.
La llevé a juntas, la dejé observar negociaciones, la presenté a socios que estuvieron conmigo desde que operaba en una oficina de plaza comercial. Lo absorbía todo como oxígeno. Mente aguda, lengua más rápida. Era buena casi demasiado. La vi crecer en el rol como si estuviera hecho a su medida. Pero poco a poco, los hilos comenzaron a tensarse. Al principio era sutil, sugerencias de nueva imagen, su nombre solo en memorandos que yo redacté. Lo llamó modernización, yo lo llamé prematuro. Luego, vinieron las juntas estratégicas a las que no me invitaron. Las cenas de la junta, que supe después. Mi nombre estaba en el edificio, pero su voz llenaba las salas. Era carismática, astuta. El tipo de líder que inspira y borra en la misma frase. Una noche tras un informe trimestral pasó por mi oficina. Se paró en la puerta, como directora no como hija. Has hecho cosas increíbles, mamá dijo. Pero la industria evoluciona. Necesitamos un nuevo rostro para el futuro. No fue crueldad. Eso habría sido más fácil. Fue eficiencia. Me estaban sacando como software viejo. Un mes después, la Junta votó limitar mi autoridad. Aún tenía mi título, mi asiento. Pero dejaron de pedir mi opinión. Me sentaba en esas juntas como estatua. Mis sugerencias anotadas luego descartadas. Mi legado ahora un marcador. Quería creer que no planeaba sacarme, que solo quería brillar. Pero la intención no cambia el impacto. No solo construía su éxito, excavaba el mío para hacer espacio. Y cuando lo entendí también supe algo más, no me quitó el poder. Yo se lo di envuelto en buenas intenciones y esperanzas mudas, sin preguntar qué haría con él. Pero eso terminó el día de la gala, y la caja que le di comenzó a reescribir las reglas. Los tacones de Marina resonaban más fuerte en el vestíbulo de mármol de su departamento, como si quisieran dejar atrás el peso de la noche. No dijo nada al chofer. Ni siquiera se quitó los aretes antes de dejar caer su vestido sobre una silla. La caja azul seguía intacta en la isla de la cocina, el lazo plateado perfectamente atado. Sirvió una copa de vino, la miró un largo rato, luego jaló el lazo con un tirón seco. La tapa se dio fácil, casi demasiado, como si esperara ese momento exacto. Adentro halló una carpeta gruesa y un sobre. Abrió la carpeta primero. Su nombre estaba en negritas en la primera página, pero no como estrella en ascenso o ejecutiva. Era una notificación formal de revocación. Esperanza había retirado a su hija de todos los derechos de decisión ligados a sus acciones personales, acciones con poder de voto significativo a pesar de que la empresa era pública. Página tras página quedó claro cada intento de Marina por empujar a su madre fuera del cuadro fue anticipado. Cada silencio estratégico, cada susurro en la junta, todo estaba catalogado. Al final, el golpe final, un acuerdo firmado 3 semanas antes. Esperanza había vendido sus acciones restantes a Novabio México, su competidor. Sin alarde, sin drama. Solo precisión silenciosa e irreversible. La copa de vino quedó intacta. Marina bajó la carpeta, el pecho apretado. Por primera vez en años supo que no solo había calculado mal a su madre, la había subestimado. Esperanza no alzó la voz en la gala porque no necesitaba hacerlo. Ya había movido el suelo bajo sus pies. Marina se sentó el peso de los documentos como gravedad, y entonces notó el sobre. Sin marcar, sellado. El tipo de carta que no explica, pero lo cambia todo al leerla. El sobre contenía una sola memoria USB sin nota, sin explicación, solo un pedazo de metal frío que pesaba más de lo que debía. Marina dudó mirándola entre sus dedos antes de llevarla a su laptop. Unos clics después se abrió una carpeta llamada Para Claridad. Y todo se quedó en silencio. Ahí estaban. Decenas de correos. Cadenas internas entre Marina, consultores de relaciones públicas, estrategas de marca, incluso empleados juniors. Sus palabras audaces y cortantes la miraban de vuelta. Hay que dejar atrás la era Esperanza. Es una gran historia de origen, pero no el futuro.
Francamente, ya no buscamos inspirar mujeres en batas de laboratorio, queremos atraer inversionistas. Ella sigue pensando que el mentorazgo importa. Eso no es escalable. Un hilo en particular la heló. Un borrador filtrado de un nuevo kit de prensa. El nombre de Esperanza borrado. Su cita fundacional eliminada. En su lugar, Valdés Bioinnovación, redefiniendo el liderazgo para la nueva generación. Marina había aprobado cada cambio, no solo como ejecutiva, como hija, y no paraba ahí. Un correo reenviado de un gerente de marketing junior respondiendo con cautela. Pensé que la doctora Valdés aún tenía acciones personales. Marina contestó con un emoji de sonrisa y la línea no por mucho tiempo. Su corazón se apretó. No porque no hubiera dicho esas cosas lo hizo, sino porque Esperanza las tenía. Todas. Y ahora sabía que Marina no solo era ambiciosa, era quirúrgica. Cada movimiento para silenciar a su madre, borrar su influencia, acaparar el reflector, todo estaba preservado, documentado y devuelto en una caja forrada de terciopelo. No con fuego, con claridad. Marina se recargó su reflejo tenue en la pantalla oscura. Por primera vez su ambición se veía fea. Y entonces, como invocada por el peso, su celular se iluminó. Un titular, el legado fundacional de Valdés Bioinnovación borrado, ya había comenzado. El video vino después, uno que no sabía que alguien grabó. El celular de Marina vibraba sin parar como si quisiera escapar de su mano. Abrió las notificaciones y se congeló. Más de 12 llamadas perdidas. Miembros de la Junta, jefes de departamento. 2 periodistas. Su nombre era tendencia. En la cima del feed, un clip de 15 segundos sacado de una cámara de seguridad interna. Editado justo para doler con claridad perfecta y sin contexto para suavizarlo. Marina estaba en la cabecera de una sala de juntas, brazos cruzados, hablando con su equipo de liderazgo. Hay que sacarla, decía. Es lastre de legado. No podemos escalar una marca atada a alguien que cree que el mentorazgo es estrategia de crecimiento. Su tono era plano, calculado. El clip terminaba justo cuando un ejecutivo asentía. Debajo del video SEO de Valdés Bioinnovación, llama a la fundadora lastre de legado antes de purga de marca. Marina lo vio 2 veces, luego una tercera. No eran solo las palabras, era su rostro firme segura, sin duda sin espacio para malentendidos. No tropezó con la crueldad. Entró en ella con los ojos abiertos. Su bandeja se llenó de solicitudes de comentarios. Relaciones públicas marcó el daño como categoría 5. Los inversionistas querían respuestas. La Junta agendó una reunión de emergencia. Algunos empleados publicaron emojis crípticos, relojes, llamas, espadas bajo el último post de la empresa. Y en todo eso, Esperanza no dijo nada, sin comunicado, sin entrevista, sin réplica oportuna. Su silencio no era debilidad. Era deliberado. Poderoso. No necesitaba hablar porque la verdad ya lo había hecho por ella. Marina intentó redactar una respuesta, pero las palabras se le escapaban como agua. Cada frase sonaba forzada, muy pulida, muy tarde. Al final de la noche le aconsejaron desactivar sus cuentas personales y dejar que los abogados tomaran el control. Y aún así, nada de su madre. Solo el eco de su propia voz en cada feed desde cada ángulo. El daño no venía. Ya estaba aquí. Y Marina ni siquiera había abierto la carta. No vi el video. No necesitaba hacerlo. Sabía que había dicho mucho antes que el resto del mundo. Esas palabras no eran nuevas. Solo eran por fin públicas. Al día siguiente de la gala dejé Guadalajara atrás, sin comunicados, sin apariciones en prensa. Dejé que el silencio llenara el espacio donde mi nombre solía brillar en titulares. Manejé hacia el norte hasta que el cielo se sintió más amplio. Valle de Bravo era tranquilo, sin prisas. Un lugar que no me pedía nada más que respirar. Renté una casita con nochebuenas trepando por la reja y comencé de nuevo, no con hojas de cálculo ni proyecciones,
sino con cuadernos y horas teñidas de café de olla. Por primera vez en décadas nadie esperaba mi aprobación. Nadie necesitaba una decisión para mañana. Y aún así me encontraron. Correos de mujeres jóvenes que no conocía llenaron mi bandeja. Caminaste y aún ganaste. Imprimí tu cita y la pegué sobre mi escritorio. No supe que podía irme hasta que te vi hacerlo. Empecé a responder, una a una. Luego una tarde abrí una sala de lectura en una librería del centro y la llamé El Rincón Silencioso. Sin horario, sin presentaciones, solo un círculo de sillas y una invitación. Vengan si están construyendo algo que el mundo aún no valora. Llegaron ingenieras, emprendedoras de primera generación, madres, adolescentes, mujeres con ideas brillantes y ojos cansados. No les dije qué hacer. Les dije lo que nadie me dijo, que el legado no es lo que dejas atrás, es lo que vives, y es tuyo para definir. No mencioné a Marina, ni una vez, ni en nombre, ni en alusión. No porque quisiera olvidar, sino porque aprendía a recordar sin dolor. Los titulares seguían, la empresa emitía comunicados, la junta se reorganizaba, nada me tocaba. No porque estuviera por encima, sino porque había dado un paso más allá. Y justo cuando pensé que el silencio se asentaría, levanté la vista de mi escritorio y vi un nombre que no veía en más de un año. Marina. Era casi un año exacto cuando me encontré tras un atril en el Tecnológico de Monterrey, mirando un mar de rostros demasiado jóvenes para recordar el módem demasiado ambiciosos para temer el rechazo. Me invitaron a hablar de liderazgo, legado y pérdida, aunque nadie dijo lo último en voz alta. Mi voz no tembló, dije la verdad sin adornos. Sobre construir mientras se duele, sobre ser pionera y madre y cómo esos roles a veces se ahogan mutuamente. No exageré, no me defendí, solo hablé. Al terminar una fila de estudiantes se formó. Algunos preguntaron, otros solo dieron gracias. Me quedé hasta que el último cuaderno fue firmado, y entonces la vi. Estaba al fondo inmóvil sin saludar, solo observando. Su postura no era tan orgullosa como recordaba. Hombros ligeramente encorvados, manos entrelazadas como si no estuviera segura de pertenecer. Marina. No dije su nombre, esperé. Cuando la sala se vació, caminó hacia mí despacio, no con confianza, sino con cautela, como quien entra a un lago frío. No dijo hola, no preguntó cómo estaba, solo se quedó ahí un momento buscando mis ojos. Y luego, apenas susurrando, dijo, tú me hiciste. Solo no supe qué hacer con ser creada por alguien más fuerte que yo. No respondí, no porque no tuviera palabras, sino porque por primera vez no buscaba aprobación. Ofrecía reconocimiento, y eso en sí era algo cercano a sanar. No se quedó mucho, no se prolongó. Solo asintió una vez como si eso fuera todo lo que podía dar, y tal vez lo era. Esa noche, al volver a mi casita, había un paquete en la puerta sin nota, sin remitente, pero reconocí la letra en la etiqueta. El paquete no era grande, un sobre acolchado blanco dejado con cuidado contra mi puerta, sin franqueo, sin remitente. Solo mi nombre escrito con esa letra medida que habla de alguien tratando de no temblar. Lo llevé adentro, lo puse en la mesa de la cocina y lo miré un buen rato antes de abrirlo. Adentro solo había una cosa, una carta escrita a mano en papel rayado. Sin firma, pero no necesitaba una. Reconocí la voz en la tinta antes de terminar la primera línea. Pensé que borrarte me haría sentir suficiente. No fue así. Lo siento, mamá. Eso era todo, sin explicaciones, sin historia para justificar el silencio, la traición, la ambición que cortó la sangre. Solo esas líneas, confesión sin orgullo. La leí 2 veces, luego una tercera, no buscando más, solo asegurándome de no haber pasado nada por alto. Hubo un tiempo en que habría enmarcado esa carta. La habría colgado cerca de mi escritorio como reliquia frágil de reconciliación. Un tiempo en que habría esperado años por esas palabras, imaginándolas de 1000 formas
llorando su ausencia. Pero ahora no lloré, no abracé el papel ni lo presioné contra viejas heridas como bálsamo. Solo lo doblé una vez con cuidado y lo guardé en el cajón junto a las tarjetas de cumpleaños gastadas que ella escribía cuando aún era mía, cuando me decía mamá, y dibujaba estrellas en las esquinas. No para preservarlo, no para enterrarlo, solo para dejarlo ser. Algunas cosas no necesitan mostrarse para importar. Alguna sanación ocurre cuando nadie mira. Y al cerrar el cajón, algo en mí también se cerró. A la mañana siguiente abrí mi correo y vi una nueva invitación, un evento en la Universidad Iberoamericana. Un panel sobre mujeres fundadoras, liderazgo generacional y lo que elegimos pasar. El auditorio de la Ibero estaba lleno, cada asiento ocupado por alguien soñando con tallar algo de la nada. Jóvenes en sacos grandes y sueños más grandes llenaban las primeras filas. Algunas traían cuadernos, la mayoría celulares listos. Las luces bajaron. Los aplausos comenzaron antes de que llegara al podio. No estaba nerviosa. Ya no. No vine a impresionar, vine a soltar. Cuando el salón se calmó, me acerqué al micrófono y dije la verdad. Pasé años construyendo algo que creí me definiría, y al terminar supe que era más que el título en la puerta. Miré a la audiencia ansiosa, expectante, cruda, y continué. Construyan, pero no para que las vean, construyan para verse a sí mismas. Algunas asintieron, unas cerraron los ojos como respirando permiso. Construyan lo que les asusta, dije, lo que nadie aplaude, lo que no entienden hasta años después. Y cuando se alejen, porque algún día lo harán, asegúrense de irse enteras. Los aplausos llegaron al final. Siempre lo hacen, pero esta vez no los esperé. No los necesitaba. Bajé del escenario mientras el sonido crecía detrás, una ola que oía pero ya no montaba. Afuera el sol de la Ciudad de México era suave contra los adoquines del patio. Me detuve un momento sola, sin séquito, sin cámaras, sin expectativas, apretando mi piel. Y en el silencio entre el ruido sonreí. No porque aplaudieran, porque yo por fin lo hice. Porque entendí que el legado no es un monumento que otros construyen por ti. Es el momento en que decides que ya eres suficiente. Guardé mi celular en mi bolsa y comencé a caminar. ¿Hacia qué? No lo sabía. Pero por primera vez en mucho tiempo no sentía que dejaba nada atrás. Sentía que me llevaba conmigo.